Padre amado Dios Todopoderoso, una vez más, Padre Santo, vengo delante de tu presencia, Señor Jesús, rogándote, Padre, que me ayudes una vez más, Padre Santo, a poder compartir tu palabra, Señor. Que tu Espíritu Santo tenga libertad, Señor, hoy en este día, Señor, de hablarnos, Señor, de enseñarnos, de seguirnos instruyendo, Padre, tu palabra. Úsame a mí, Señor, usa tus labios, mi mente y mi corazón, Señor, para hacer una vida y una bendición para hoy en este día, Señor. Sigue bendiciendo a nuestros hermanos. Gracias por tu palabra que nos has dado, Señor. Síguenos bendiciendo, Padre Santo, y podamos salir de este lugar bendecidos con tu palabra en nuestros corazones. Porque te lo pido, te lo ruego y te lo agradezco todo mi precioso y maravilloso nombre de Jesucristo, mi Señor. Amén y amén. Gracias, hermanos, por sentarse. Continuamos con el tema, hermanos. Continuamos con el tema, la futilidad de huir de la voluntad de Dios, hermanos. Amén. La futilidad de huir, yo creo que ya es suficientemente claro. Nunca he visto a un predicador que predique de Jonás sin tocar los 4 capítulos de Jonás. ¿Verdad? Vamos a grandes rasgos, pero siempre su vida, hermanos, ¿verdad? De Jonás, no sé, no he visto a alguien que no lo haga, hermanos, porque no todo termina aquí, hermanos. Hay más historia que tenemos por delante, hermanos, ¿verdad? Que tenemos que. A ver si volvemos. No soy nuevo, hermano, pero no me creen ustedes, ¿verdad? ¿Qué pasó ahí? 25 años, no, que hace 23 más 7 años allá, como unos más de 30 años, ¿verdad? Me dice que estaba nervioso, hermano. Pasó que está nervioso, imagínense a mí. Sí, hermanos, que compréndanme, amén. Bueno, hermanos, entendemos el tema, hermanos, una vez más, la futilidad de huir de la voluntad de Dios, de la presencia de Dios, hermanos, ¿sí? Ya decíamos, ¿verdad?, que es inútil, hermanos, el solo intento, el querer pensarlo, el querer, y pues es inútil, aunque inclusivamente lo llegamos a pensar, lo llegamos a meditar, lo llegamos inclusive a planear, ¿verdad? Yo creo que en algún momento ha pasado en algún momento en nuestras vidas, y si dejo todo, total, ¿verdad? Pero como le digo, hermanos, hermano, usted y yo tenemos familiar que es cristiana, que no es cristiana, que saben que somos cristianos, saben que nosotros venimos a la iglesia, saben que nosotros pedimos, saben que nosotros seremos. Entonces, hermanos, ¿dónde va a quedar todo eso? ¿Verdad? ¿Dónde va a quedar todo eso? La reputación de Dios, hermanos, ¿dónde va a quedar, hermanos? Por un simple capricho, porque no estamos, en términos coloquiales, hermanos, no estamos aguantando, ¿verdad? ¿Y qué pasa si total, pues, ¿verdad? Me retiro y pues dice la iglesia, y la predicación, los hermanos dicen que nadie es indispensable, pues, y si me voy, pues se puede ir, ¿verdad? Pero hay gente que, todos, hermanos, todos, Dios, alguien tiene los ojos de nosotros. Siempre hay alguien que tiene los ojos en usted. Siempre, ¿verdad? La palabra de Dios dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, ¿verdad? Pero todos, hermanos, ¿verdad? Hay alguien, todos tenemos alguien que tiene los ojos puestos delante de usted, en usted. Por eso dice la Biblia también, ¿verdad? Que somos una nube, que tenemos una nube de testigos, ¿verdad? Aún el joven, ¿verdad? Aún el anciano, aún el hermano, todos, hermanos, todos tenemos a alguien que tiene sus ojos en nosotros. Y no tenemos que defraudarlos. ¿Sí? Por eso no podemos pensar, hermanos, y si usted ha pensado, si yo he pensado, está bien. No está bien, pero pues se entiende, porque somos humanos. Pero tenemos que volvernos de ese pensamiento. No podemos permanecer ahí. Porque si lo hacemos, hermanos, y llegamos a creer, hermanos, que lo podemos lograr, nos puede pasar como lo que ya antes mencionado en Jonás, hermanos. Dios nos va a encontrar, Dios nos va a aprender en nuestra astucia, hermanos, y Dios nos va a hacer volver por su voluntad, hermanos. Sí, mira, para terminar este pasaje y continuar más adelante, hermanos, entendemos ahí en el versículo 14, hermanos, ¿verdad? Que aún, hermanos, aún en tu desgracia, Dios hará su voluntad. Aún en nuestra desgracia, hermanos, cuando Dios está trabajando con uno, aún en nuestra desgracia, hermanos, Dios nos enseña grandes cosas. Creo, hermanos, yo platico con los hermanos a veces,
este pensamiento y mi esposa y le he platicado, ¿verdad? Y yo sigo con esta interrogante en la Biblia. Hay muchas partes en la Biblia, hermanos, donde Dios usa la vida de las personas y aún en sus desgracias, aún en sus errores, Dios de eso saca algo bueno. Ahora esto se puede malinterpretar o se puede malentender. Porque entonces digamos, ¿verdad? Que entonces tengo que cometer errores para que Dios saque algo bueno. ¿Verdad? Puede surgir la pregunta, ¿verdad? No. Porque dice la Biblia, ¿verdad? En la abundancia del pecado, por cuanto sobreabundó el pecado, sobreabundó la gracia, ¿verdad? El pecado fue tan grande que hizo que el pecado y pegara un grito al cielo, literalmente, y lo que hizo que Cristo viniera y muriera por nosotros, ¿verdad? Y ahora su gracia abunda para con nosotros, ¿sí? Nuestro pecado hizo que Cristo viniera y muriera por nosotros para después en Él tener nosotros vida. Y luego dice el apóstol Pablo, entonces vamos a seguir pecando para que Dios siga mostrando su amor. No, ¿verdad? Ya no. Pero ahora tenemos que vivir para Él. Pero lo que le digo, hermanos, en nuestra desgracia, mire, Jonás hubiera dicho, como muchas veces hemos dicho, no, era voluntad de Dios que yo intentara huir de la voluntad de Dios, era voluntad de Dios que yo comprara mi boleto, era voluntad de Dios que yo me fuera hacia Tarsis, lugar contrario donde Dios me estaba llamando, para que después los tripulantes del barco se convirtieran. ¿Verdad? Le digo, esto puede, porque gracias a eso, hermanos, cuando Dios tiene un plan, le digo, Dios lo va a culminar de una u otra manera. ¿Sí? De una u otra manera, Dios va a cumplir su propósito en nosotros. Y aún en nuestra desgracia, Dios hará su voluntad. ¿Sí? Así como perjudicamos a las personas, ya habíamos visto ahorita, ¿verdad? Como por la causa de Jonás, hermanos, por la causa de Jonás, aquellos hombres estaban a punto de perecer. Y acabamos de leer el versículo 15, dice, entonces dice, y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su foro. Le digo, Jonás, hermanos, quería suicidarse. Él quería morir, él ya no quería vivir más porque sabía que le había fallado a Dios. Y le digo, hermanos, muchas veces usted, hermanos, le ha fallado a Dios, ¿verdad? Y si no le ha fallado, le va a fallar. No soy profeta, pero así es, ¿verdad? Todos fallamos a Dios. Y ese momento cuando usted y yo le fallamos a Dios, hermanos, no nos sentimos contentos, ¿verdad? Nos sentimos mal, ¿verdad? Y así debe de ser, ¿verdad? Porque, hermano, ahora le decía, platicamos con hermana, ¿verdad? De esto, lo triste es cuando alguien le falla a Dios y ya no, su corazón no le remuerde, no se siente mal. Y dice la Biblia, ¿verdad? En cuanto a eso, dice que hay unos que no solamente cometen pecados, sino que se complacen en los que los practican. ¿Sí? O sea que ya luego no solamente no se espantan del pecado, sino que ahora lo defienden, ¿verdad? Ahora ellos se mofan, ¿verdad? Y empezamos a culpar, es que fulano vive de la peor manera, y es que fulano vive de esta forma, y empezamos a querernos medir con el que tenemos al lado, ¿verdad? Pero acuérdense que la medida no soy yo, ni la medida es el pastor siquiera, la medida es Cristo, amén. Entonces, la medida es Él, hermanos, y tenemos que medirnos en cuanto a Él. Entonces, no es si el hermano hace y la hermana hace, nosotros tenemos que medirnos a la medida de Cristo. Dice la Biblia, es la estatura, el libro de Timoteo, a la estatura de un varón perfecto. ¿Cuánto nos falta? Que echarle ganas, ¿verdad? Entonces todavía no llegamos. Entonces no podemos culpar a nadie, ¿sí? Y Jonás, hermanos, él quería suicidarse, hermanos. Jonás ya no quería más. Él quería acabar con su vida porque sabía que lo que había hecho no estaba bien. Y usted, hermano, cuando le ha fallado, sabe que lo que hace no está bien. No, ahora no puede vivir en esa condición. No puede hacer yo les digo, ¿verdad? Una fiesta de lástima, ¿no? Una fiesta de yo aquí, ya aquí me voy a quedar y me voy a comer un gusanito, digo yo, ¿verdad? Nos dice aquel himno, ¿no? No, y temieron aquellos hombres, mire, hermano, pero aún esto repercutió, hermanos, en la vida de estos hombres, hermanos. Aún la desgracia de Jonás, Dios la usó. ¿Sí? ¿Se da cuenta cómo inconscientemente Jonás estaba evangelizando? Aún en su desgracia. Aún en su desgracia, Dios, hermano, porque cuando Dios quiere, yo digo,
A veces caemos en ese, del creer que como Dios nos ha usado, creemos que y ya todo, ¿verdad? Ya todo lo tenemos resuelto, ¿verdad? Y yo le digo, no, hermano, no se conforme con eso, ¿sí? Dios puede usar a quien quiera, ¿sí? A quien quiera Dios puede usar, hermano. Y Dios lo puede seguir haciendo, hermanos, pero aquí el detalle, hermanos, que Jonás, mire, dice el versículo 16, y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor y ofrecieron sacrificios a Jehová e hicieron votos. ¿Qué hicieron aquellos hombres? Cuando vieron que Jonás estaba padeciendo, que había desobedecido al Dios verdadero, hermanos, aquellos hombres temieron en gran manera. Temieron a Dios y se convirtieron. Se convirtieron porque el temor de Dios cayó sobre ellos. Sabían que estaban fallando al verdadero Dios. Porque ellos clamaron, dice versículos arriba, clamaron a sus dioses, pero sus dioses no los escucharon. ¿Verdad? No tuvieron respuesta. Más sin embargo, Jonás le dice, yo soy el problema, échenme a mar y el problema se les va a acabar. Y ellos dijeron, intentaron no hacerlo, pero no habiendo solución, tuvieron que tomar esa decisión, ¿verdad? Y vieron que ahí se calmó todo, que realmente era el problema porque estaba huyendo del Dios verdadero. Entonces entendemos, hermanos, que aún en estas desgracias, hermanos, de lo bueno de todo esto, hermanos, que debemos, ¿verdad? Y yo le digo a mi esposa, lo malo no es que pasen cosas. Lo malo es que a veces uno no aprende. Eso es lo malo. ¿Verdad? ¿No le ha pasado? Y dice, no, es que con esta ya va a agarrar el rollo. Y no, mal lo suelta, ¿verdad? No aprende uno, man. Y le digo, y ese es el problema, que muchas veces de los problemas no es que pasen problemas. El problema es que no aprendemos, hermano. El problema del joven que le pegan una vez y ya con esta cintariza ya va a aprender. No aprenden. No aprendíamos, ¿verdad? Por más que nos pegaban nuestra cueriza, no aprendíamos, hermano. Hasta que llegó un momento donde caímos en sí, más o menos fuimos entendiendo, hermano. ¿Se da cuenta? Pero por eso, hermanos, a veces no, y le digo, y en esta circunstancia, y en este proceso, hermanos, ¿verdad? Dios le va a usar para bien. ¿Sí? En ese proceso, en ese momento, Dios, hermanos, Dios va a usar esa desgracia para que nosotros podamos aprender algo bueno. Debemos de tener un oído dócil, un entendimiento, hermano, para que Dios pueda, hermano, hacer su voluntad en nuestras vidas. Dice el 17, pero Jehová tenía preparado, no una ballena, ni un gran lodón, ¿verdad? Un megalodón. Gran lodón el que tenemos nosotros, ¿verdad? Un megalodón, ¿verdad? El que no me han elegido eso. Pero Jehová tenía preparado un gran pez, hermano. ¿Se da cuenta, hermano? Aún, hermanos, Dios en su misericordia le está mostrando a Jonás, hermanos, que Dios es paciente, misericordioso, hermano. Como lo es para con nosotros. Por su misericordia, dice, y tenía preparado un gran pez para que tragase a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Por eso es un tipo, hermanos, Jonás es un tipo de Cristo. ¿Sí? Así como dice Cristo más adelante, esas señales serán dadas, así como estuvo Jonás dentro del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre, ¿verdad? Y al tercer día Cristo resucitó, amén. Ahora esta frase a veces, de acuerdo al calendario, hermanos, ¿verdad? Ya judío, hermanos, a veces no necesariamente tienen que ser 24 horas literales, ¿verdad? Es una forma de decirlo. Pero él era tipo, hermanos, de lo que Cristo iba a padecer, ¿verdad? Ahora Jonás, a diferencia de Cristo, Jonás estuvo en el vientre del gran pez por su desobediencia. En el caso de Cristo fue por nuestra desobediencia, ¿sí? Por su obediencia de obedecer a la voluntad del Padre, Él estuvo 3 días, ¿verdad? Dice que él murió por nosotros 3 días, estuvo muerto, ¿verdad? ¿Para qué, hermanos? Para que ahora nosotros en su vida, nosotros tengamos vida. Amén. Pero entendemos, hermanos, aún ahí, hermanos, mire que en la desgracia, hermanos, por eso yo le digo, muchas veces podemos confundir esto. Entonces, hermano, esto pasa, hermanos, para que nosotros podamos aprender. Si usted y yo no aprendemos, pues ya ese es problema nuestro. Porque Dios va a tener que volver a aplicar y repetir el proceso hasta que aprendamos. ¿Sí? ¿A cuánto nos gusta pasar por procesos? Levante la mano.
¿Para que nadie? No, a nadie. ¿Cuántos jóvenes que les gustaría regresar a la escuela? Levantarse en la madrugada, ir a la escuela. No, ya quería salir, ya no quería ya quería las vacaciones, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es un proceso, ¿verdad? ¿Cuántos hermanos quieren trabajar, seguir trabajando? Yo quiero trabajar, no tengo trabajo ahorita. Ya, pero por eso valore su trabajo, hermano, ¿sí? Entonces aquí entendemos, hermanos, mira el versículo 2, ahora pasamos ahí, hermanos, ¿sí? Mire, no puede huir de la soberanía de Dios, amén. No puede huir de la soberanía de Dios, Él está en control de todo. Él está en control de todas las cosas, hermanos. Dios, dice el corito, Dios tiene a todo el mundo. ¿Verdad? Entonces no hay nada que se pueda escapar, hermano. Hay unos cabritos ahí, ¿verdad? Que brincan y se quieren salir del redil. Pues son cabritos, ¿verdad? No son ovejas. Pero hay ovejas que nos queremos comportar como cabritos. Queremos andar brincando allá por otro lado cuando no debemos de hacer eso. No debemos de salir de hermano, la soberanía de Dios lo cubre todo durante el proceso. Dios será reconocido porque Él usa a quien quiere como quiere. Amén. Entonces ahí entendemos, hermanos, él fue reconocido aún en la desobediencia de Jonás. Dios fue reconocido por aquellos hombres. Ahora Él cumplirá el propósito en tu vida, hermano. Amén. Él cumplirá el propósito. Mire, vamos al libro de Salmos, hermanos. Al libro de Salmos. No pierda Jonás. El libro de Salmos, hermanos. Hermanos, Dios va a cumplir su propósito en su vida, hermanos. Salmo 138, mire lo que dice ahí la palabra de Dios, hermanos. Salmo 138. ¿Estamos ahí? 138, mire el versículo 7. Si anduviere yo en medio de la angustia, tú me vivificarás. Contra la ira de mis enemigos extenderás tu mano y me salvará tu diestra. Dice, Jehová cumplirá su propósito en mí, tu misericordia, Jehová, es para siempre, no desampares la obra de tus manos. Ahora usted y yo, hermano, téngalo, guárdelo muy bien en su corazón, usted y yo somos obra de las manos de Dios. Sí, entonces Dios va a guardarnos, amén. Y Él va a cumplir el propósito que Él tiene en nosotros. Amén. Él va a cumplir, hermanos, su propósito, que se escucha bonito, ¿verdad? Pero es para poder lograr y alcanzar ese propósito, tenemos que pasar por un proceso. Amén. Nuevamente, un proceso, hermanos. Y para alcanzarlos, hermanos, Dios tiene que pasarnos por ese proceso para después cumplir el propósito que Dios tiene en nuestras vidas. Nosotros tenemos que prepararnos, fortalecernos. No es de esperarnos, no es de espantarnos, hermanos, que dice la palabra de Dios, hermanos, que en el mundo tendremos aflicción. Yo le decía a mi esposa, muchas veces decimos padecer por Cristo, ¿verdad? Yo le digo, ¿verdad? Si usted va manejando bien, ¿verdad? En la carretera, y alguien que le amaneció con el pie izquierdo, dicen, ¿verdad? ¿Derecho, izquierdo? Amaneció mal, ¿verdad? Y le empieza a decir a usted cosas, ¿verdad? A lo que no. Y le empieza a avisar e insultar, y usted no le responde nada. Le digo, ¿estás padeciendo por Cristo? ¿Ustedes qué dicen? ¿No? ¿Sí? ¿No? Está loco, amigo, ¿ah? Pero estamos padeciendo por Cristo. Yo digo que sí, ¿verdad? ¿Por qué? En el sentido, no, le iba a decir a mi esposa, bueno, dice, platicamos, ¿verdad? No en el sentido de un mártir, ¿verdad? Muchas veces pensamos que padecer por Cristo es nega la fe y sé un mártir y si no vas a morir, ¿verdad? El hecho de contenerte porque tú eres cristiano, no tienes que responder de tal manera, entonces estás padeciendo por tu fe. Porque si tú fueras una persona mundana como las otras personas que están insultando, entonces tú no estuvieras padeciendo, no estuvieras sufriendo el agravio, ¿sí? Pero como eres hombre de convicción, porque eres una persona de fe, entonces estás sufriendo por el Señor. ¿Sí, hermano? Entonces, en ese momento usted te encomienda, dice la palabra de Dios, encomendemos la causa al que juzga justamente. Y descansemos y estemos, cada uno, hermanos, va a tener su recompensa. Decíamos, platicamos ahorita con el hermano, ¿verdad? Dice el libro de Corintios, hermanos, todos compadeceremos ante el tribunal de Cristo. No hay prisa. Todos vamos a estar delante de Dios. Si usted se cree perfecto, va a estar delante de Dios. Si usted cree que todo el mundo es pecador, también va a estar delante de Dios. Todo el mundo va a estar delante de Dios. Así que no se preocupe por la persona, por el hermano, por aquel, por aquella, por el gobierno, por nadie. Tarde o temprano, todos vamos a estar delante de Dios. ¿Sí? No queramos cambiar las cosas, cambiar el sistema, cambiar el mundo,
porque no se puede. Nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo, le digo una vez más. Cada uno de nosotros tiene que hacer nuestro trabajo. El hijo no puede hacer el trabajo del padre. El hijo es hijo, ¿verdad? La mujer no puede hacer el trabajo del esposo, ¿verdad? Aunque muchas veces quisiera hacerlo. No debe hacerlo. Es su papel, ser esposa y nada más. El hombre no creo que quiera hacer el trabajo de la mujer. Habrá quien sí lo quiera hacer, ¿verdad? Hay que saber, no sé yo, pero no creo, ¿verdad? El hombre tiene que hacer su trabajo, amén. Trabajo de esposo. Y así, hermanos, cada uno tiene que hacer su responsabilidad, su tarea, hermano. Si usted está haciendo lo que debe de hacer, deje los resultados, Dios los va a dar. Amén. Pero nosotros no querramos, hermanos, ¿verdad? Querer, luego una vez más, querer ayudar o querer usurpar, hermanos. Por eso le digo, hermanos, entonces, solemos, hermanos, ¿verdad? Le digo, solemos a asociar el sufrir por Cristo, hermanos, pero sí, hermanos, ¿verdad? Usted puede encomendar su causa al Señor, hermano. Y Dios tendrá cuidado, hermanos, ¿verdad? Y Dios sabrá lo que hace con las personas. ¿Sí, hermano? Entonces entendemos, hermanos, que Jehová, hermanos, tenía preparado ese gran pez para que tragara a Jonás, y así estuvo Jonás dentro del pez 3 días y 3 noches. Ahora entendemos, hermanos, la futilidad de huir de la presencia de Dios, hermanos. Ya decía que el solo intento, hermanos, es inútil, no se debe ni se puede hacer. Ahora Dios, hermanos, cuando usted y yo, hermanos, ¿verdad? Intentamos hacer esto, Dios nos hará reconocer nuestro error. Dios hará reconocer tu error. ¿Sí? Cuando usted y yo queremos huir, hermanos, queremos alejarnos de la voluntad, alejarnos de la presencia de Dios, Dios va a tener que hacernos reconocer nuestro error, y para eso Dios preparó ese gran pez para Jonás, que lo tragase y que lo llevara hasta el fondo del mar. Dice aquí, hermano, y entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez, ¿verdad? Y le digo, hermano, pero qué necesidad, ¿verdad? ¿Qué necesidad tenía? Si tal vez él viera, con lo que gastó, hubiera comprado su burrito y se hubiera ido a Nínive. ¿Qué necesidad, Jonás, que clamaras a Dios dentro del gran pez? ¿Por qué? Mejor en tu casa, con tu alfombrita, en tu casa a gusto. Pero nosotros muchas veces complicamos las cosas. Somos nosotros quien complicamos las cosas. ¿Sí? Entonces, oró Jonás, dice a Jehová su Dios desde el vientre del pez. Y dijo, invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Amén. Invoqué mi angustia a Jehová y él me oyó. Dice, desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Y dice, me echaste a lo profundo en medio de los mares y me rodeó la corriente, todas tus ondas, tus olas pasaron sobre mí. Aquí está invocando, hermanos, Jonás a Dios, está reconociendo su error. Entonces dije, desechado soy yo de delante de tus ojos. Y él, ¿verdad? Y así era, ¿verdad? Él creía que Dios ya lo había desechado, que Dios ya lo había olvidado, que Dios ya lo había desamparado. Pero como tenemos un Dios misericordioso, él se apiadó de él. Más aún, dice el 4, más aún veré tu santo templo. ¿Verdad? Aún él convencido, ¿verdad? Que iba a ir al cielo. Aún sabiendo que había hecho mal, hermanos, ¿verdad? Pero él creía, hermanos, que iba a poder ver, hermanos, a Dios, que Dios era misericordioso, ¿verdad? Dice, más aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma. Dice, rodeóme el abismo. El alga se enredó a mi cabeza. Descendí a los cimientos de los montes. La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. ¿Se da cuenta, hermano? Cómo Dios, hermanos, tiene que trabajar en el carácter y en la vida de Jonás. Lo que Dios tiene que hacer para hacernos reconocer que estamos mal. Y muchas veces, hermanos, ¿verdad? Así va a tener que ser, hermanos. Desafortunadamente, así tiene que ser. Porque la Biblia dice, el libro de Proverbios, que la vara, hermanos, ¿verdad? Alejará al joven de su necedad. Y muchas personas nos comportamos como jóvenes en ese sentido, ¿verdad? Somos necios, no entendemos la voluntad de Dios. Dios nos dice, Dios nos enseña, Dios nos advierte y no entendemos. Entonces, ¿qué nos va a alejar de esa necedad? La vara. Ya no la vara de nuestros padres, ahora va a ser la vara de Dios. ¿Verdad? Los azotes nos van a tener que alejar de esa necedad. Porque seguimos ahí, seguimos obstinados en el pecado, obstinados en nuestra idea, en que creemos que nuestra manera de pensar es la correcta y no es así. Ya lo hemos calado muchas veces y no ha dado resultado. Entonces hay que confiar en Dios. Amén. Debemos de confiar en Dios, hermanos, que Él, hermanos, te llevará a donde sea necesario para que reconsideres. ¿Sí?
Él te va a llevar a dónde llevó a aquel joven, hermanos, ¿verdad? O a dónde lo llevaron aquellas consecuencias, aquellas decisiones, aquel joven, ¿verdad? Que pidió su heredad, su parte de los bienes, de su herencia. Dios tuvo que llevarlo hasta un chiquero de puercos, de marranos, chirro, marrano, cochino, marrano, cerdo, ¿verdad? Hasta allá tuvo que llevarlo el Señor, ¿para qué? Para hacerlo entender, para hacerlo reconsiderar, hermanos. Porque si Él no hubiera llegado hasta ese estado, hermanos, Él nunca hubiera entendido. Y lo mismo con nosotros, hermanos, Dios tiene que llevarnos hasta cierto estado, hasta cierto lugar, para que nosotros reconsideremos que lo que estamos haciendo, o la manera como nosotros lo estamos haciendo, no está bien. ¿Sí, hermanos? Y lo hizo con Jonás. Jonás tuvo que llevarlo hasta el fondo del mar, hermanos, ¿verdad? Dentro de ese pez, hermanos, dentro de ese vientre, de ese estómago, ese pez, hermanos, para que Él entendiera. Así, hermanos, Dios te hará reconocer tu error y cumplirá el propósito, hermanos, para que tú cumplas el propósito que tienes con Él. Mira aquí dice, hermano, descendí a los cimientos, perdón, el 6, mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Acuérdense, hermano, cuando la angustia, hermanos, lo esté, hermanos, a usted también haciendo desfallecer, hermanos, porque eso es lo que hace la desobediencia, hermanos. La desobediencia a Dios no nos hace estar bien, no nos hace estar contentos, no nos hace estar tranquilos, hermanos, nos hace desfallecer, ¿sí? Nos hace morir, nos trae depresión, nos trae angustia, nos trae ansiedad, cuando no estamos haciendo las cosas bien. Entonces aquí lo mismo Jonás, cuando su alma sentía desfallecer, se acordó de Jehová. Se acordó que había un Dios fuerte, omnipotente, misericordioso, bueno. Dice, mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que sigan vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, dice Jonás. Y luego dice, pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. Amén. ¿Se da cuenta, hermanos? Mire, ¿cuántas veces no hablamos, hermanos, y está todo bien? Y no, hombre, decía hermano, ¿verdad? Yo le digo al Señor que Dios me use, ¿verdad? Y lo mismo lo dijo Jonás. Señor, úsame, Señor, yo quiero predicar tu palabra, yo quiero ir a Belén, yo quiero ir a Judá, yo quiero ir a mis tierras, ¿verdad? Pero Dios tenía un plan para él llevarlo fuera de su zona de confort, ¿verdad? Y ahí ya no aplicaba, ¿verdad? No, Señor, yo te dije que yo te quería servir donde yo te puse una lista de todo lo que yo te quiero servir y te puedo servir nada más. Pero ahí tú me puedes a otro lugar, pues ahí sí ya te voy a quedar mal, ¿verdad? Pero no fue así, hermano. No, hermano, no es la lista, no es de nosotros, es de Dios, amén. Y Dios tenía algo preparado, pero digo, a veces nos hace más fácil, hermano, se nos hace fácil una conferencia, un momento de alegría, un momento de abundancia, y yo voy a servir a Dios, y lo que Dios me dé, y cuando Dios me provea, y cuando me gane la lotería, y cuando yo sea rico, y cuando yo tenga, ¿verdad? Y si Dios me da una muchacha, y Dios me da un hijo, y si Dios me da un carro, y queremos, ¿verdad? Le prometemos hasta lo que no a Dios. Pero cuando Dios nos dice, ok, es momento de mostrar tu agradecimiento, ¿qué hizo Jonás? Desobedeció. ¿Y qué dice Jonás? Yo leo aquí, pagaré lo que prometí. Se dio cuenta que él había hecho un compromiso con Dios y él no lo estaba cumpliendo. ¿Se da cuenta? Y muchas veces nosotros, hermanos, hay que tener cuidado con lo que decimos, porque en las muchas palabras no falta el pecado, ¿sí? En las muchas palabras no falta que en esas nos comprometamos y luego no podamos cumplir, pero Dios no olvida, hermano, ¿sí? Dios no olvida y Dios nos va a hacer cumplir lo que nosotros hemos prometido. Amén. Entonces tenemos que hacerlo, hermanos. Y ahí entendemos, hermanos, que Dios, hermanos, hará reconocer su error, así como lo hizo con Jonás. Tuvo que llevarle ese pez dentro de ese vientre de ese pez para hacerlo reconocer que lo que estaba haciendo estaba mal. Y vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás. ¿Se da cuenta, hermanos? Va de nuevo, ¿verdad? Round 2. Nuevo intento. ¿Sí? Va de nuevo, Jonás. A ver si en esto ahora sí. Bueno, vamos a empezar de nuevo, Jonás. ¿Qué te parece? Sí, Señor, ya imagínense Jonás. ¿Verdad? Porque dice aquí el versículo 10, y mandó Jehová el pez y vomitó a Jonás en tierra. ¿Se da cuenta, hermano? Agarra a Jonás y lo vomita
¿verdad? Ni el pobre pez pudo contenerlo, ¿verdad? Digo, ¿por qué? Porque andaba tibio Jonás. ¿Se da cuenta? ¿Qué dice el Señor que a los tibios qué pasa? ¿Verdad? Andaba tibio Jonás. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a pasar de usted y yo y de mí, hermano, si andamos tibios? A ver en qué problema nos vaya a tragar, hermano. Jonás salió, pero quién sabe si nosotros salgamos, ¿verdad? Por eso mejor hay que andar con cuidado. Amén. Hay que andar bien. Dice, vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, diciendo, hermanos, diciendo, va de nuevo Jonás, levántate, pon atención Jonás, va de nuevo, ¿sí? Levántate y ve a Nínive, ¿verdad? Apunta. Es que se me olvida todo, apúntalo, ¿verdad? Ahí tienes el teléfono, el iPhone Pro Max. Ponla ahí en notas, en tu agenda, en tu calendario. Levántate y ve a Nínive. ¿A dónde mismo? Sí, a Nínive. Aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Amén. Y se levantó Jonás y fue a Nínive. ¿Qué drama tiene la Biblia, ¿no? A veces que la gente que es muy aburrida la Biblia, pero la verdad que, hermano, la Biblia tiene mucha enseñanza, es muy entretenida, ¿verdad? Y nos da, tiene buen sentido incluso del humor. Yo a veces cuando estoy leyendo la Biblia, a veces me río, a veces lloro. No, realmente no he llorado, ¿verdad? Pero sí ¿cómo se dice? Me conmuevo, ¿verdad? A veces me enojo, a veces no entiendo las cosas que están en la Biblia, ¿verdad? Pero es bonito, hermano, leer la palabra de Dios. Amén. Entonces ahí entendemos, hermano, yo le iba, cuando dice Aarón, esto es un comercial, ¿verdad? Cuando dice Aarón, ¿verdad? Que le dice Moisés, ¿verdad? Aarón con su mejor excusa que pudo tener. No, que la gente, ¿qué pasó con este becerro? Le dice Moisés, ¿verdad? No, es que la gente me trajo oro y yo lo aventé al horno y ¡pum! Salió este becerro. Así nomás, no, tienes que darle forma con un martillito, ¿no? Tienes que meterlo en un molde, ¿cómo que? Pero esa es la mejor excusa que pudo tener Aarón, ¿verdad? Ya ahorita ya hay excusas más aprobadas por la IA, ¿no? Pero hermano, y a veces leemos la palabra de Dios y pues ocurren, bueno, al menos a mí, ¿verdad? No sé pero bueno, así. Y aquí en este caso, hermanos, Dios vuelve a hablar a Jonás. Dios vuelve a hablar a Jonás y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Ahora sí, y era Nínive, ciudad grande en extremo y de 3 días de camino, hermano. ¿Verdad? Estaba grande la ciudad. Y ahí va Jonás predicando, y ahí va Jonás pregonando, ¿verdad? Y se levantó Jonás y fue, ahora sí, obedeciendo la palabra de Dios. Pero el intento de querer huir, la futilidad de huir de la palabra, de la voluntad de Dios, de la presencia de Dios. Ahora entendemos que Dios insiste en su voluntad, ¿sí? Dios va a insistir en que nosotros cumplamos lo que Él tiene preparado. ¿Por qué? Porque Dios tenía a Jonás preparado para esa tarea, como Dios no tiene más nadie, sino solamente a usted. Le digo, Dios tiene una tarea específica para usted y para mí. Y tenemos que cumplir. Amén. No, y si la hace el hermano, no, es tu tarea, es tu responsabilidad. No, y si la hace el pastor, si la hace mi esposa, si la hace mi hijo, no, es tu propósito, ¿sí? Es tu tarea y nadie más la debe ni la puede hacer, solamente quien Dios ha determinado. Amén. Entendemos aquí, hermanos, Él nos hará cumplir su voluntad de buena o de mala gana. Ese ya es problema nuestro, ¿verdad? Dijo Pablo, hermanos, ya sé que queriendo o no queriendo, mi deber es predicar la palabra de Dios. Si la hago por las buenas, pues voy a tener recompensa. Si la hago por las malas, pues tengo que hacerlo, ¿verdad? Pero como quiera tengo que hacerlo y más triste porque lo voy a hacer y no voy a tener galardón y no voy a disfrutar el momento. Aquí vemos a Jonás y comenzó Jonás a entrar en la ciudad, camino de un día y se predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres, con un megáfono, ¿no? Los hombres de Nínive creyeron a Dios. Esa no se la esperaba Jonás. Y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive. Y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza
E hizo pregonar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo, hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente. Mire, hermano, cómo el pueblo respondió mejor que Jonás. Y clamen a Dios fuertemente y conviértanse cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, mira, hermano, y que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. ¿Se da cuenta, hermano? Cómo muchas veces nuestra conversión, nuestra obediencia a la palabra de Dios, hermanos, puede cambiar muchas cosas. Puede hacer un cambio en nuestras vidas. Pero si usted dice, no, yo ya estoy determinado, yo ya estoy vendido, yo ya estoy acabado, yo ya estoy derrotado, yo creo que mi vida va a terminar así. No, hermano. Las cosas pueden cambiar, amén. Las cosas pueden cambiar, hermanos, si hay un cambio determinante en nuestra vida. Pero es cuestión de que usted y yo, hermano, nos decidamos realmente en querer hacer ese cambio. Amén. Si no, hermanos, Dios no puede, hermanos. Si Dios es así, hermanos, Dios no va a poder, hermanos, hacer su voluntad de nosotros. Una vez más, hermanos, no todo termina aquí, hermanos, ¿sí? Aún Él tiene que seguir trabajando en tu carácter. Pero Jonás se apesadumbró, dice el capítulo 4, el versículo 1. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. ¿Ve lo que le digo al carácter de Jonás? ¿Ya habían leído este libro? Sí, ¿verdad? ¿Cuántas veces no hemos leído este libro, verdad? Jonás. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Tremendo Jonás, ¿verdad? Le digo que así somos nosotros, hermano. Ahora somos. Seremos, ¿verdad? Ya se la saben, hermano. Y dice, lloró Jehová y dijo, lloró a Jehová, mire. Y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jonás, ¿no es esto lo que yo decía estando aún, dice, en mi tierra? Decía Jonás, ¿verdad? Oh Jehová, dice, ¿no es esto lo que yo decía estando en mi tierra? Yo decía, no, seguro si voy y predico, se van a convertir y van a ser salvos. Y yo no quiero que se salven, yo quiero que el juicio de Dios caiga sobre sus vidas. Eso es lo que yo quiero, dijo, porque yo sé que se van a convertir. Tan seguro estaba Jonás de su predicación, hermanos, que no quería hacerlo. Imagínense, hermano, un pastor, un predicador que vaya y dice, voy a predicar un mensaje evangelístico para que nadie se arrepienta. ¿Cuándo se ha escuchado eso? Aquí Jonás, ¿verdad? Yo creo que todos los pastores, hermanos, los que vemos, pues, predicamos la palabra de Dios, queremos, hermanos, nos gustaría que hiciéramos, que tomáramos la palabra y que tomáramos decisiones y que nos volviéramos en voluntad a Dios, ¿verdad? Ese es el propósito de los mensajes, todas las predicaciones de todos los predicadores. Creo que ese es su propósito, que la gente, hermano, se vuelva a Dios, que la gente se convierta al Señor. Pero Jonás no era de esos predicadores. Entonces no creo que lo hubieran inventado mucho a las conferencias, ¿verdad? ¿Para qué lo invitan si no quieren que la gente se arrepienta, verdad? Y él dice, ¿verdad? Él sabía que así iba a ser, porque él sabía que Dios es misericordioso. Amén. Él sabía, hermanos, ¿verdad? Que Dios, hermanos, es misericordioso, hermanos. Dice aquí, hermanos, la palabra de Dios, hermanos, dice, aún en tierra, por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque yo sabía que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida. No tiene sentido, porque mejor me es la muerte que la vida, hermano. Y Jehová le dijo a Jonás, ¿haces tú bien en enojarte tanto? No, y no me has visto, Señor. Esto no es nada, Jonás, ¿verdad? Imagínese, Jacob peleó con el Señor, ¿verdad? Jonás no, a poquito le faltaba, ¿verdad? Que si lo miraba el Señor, cuidado, ¿verdad? Jonás es tremendo. Dice Jehová le dijo, ¿haces tú bien en enojarte tanto?
Y salió Jonás de la ciudad, ¿verdad? Pateando piedras, botellas y relinchando ahí. Salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad, dice, y se hizo ahí una enramada. Ahí se puso a lo lejos allá Jonás, ¿verdad? Ahorita este pueblo va a caer, como Sodoma y Gomorra, le va a caer fuego del cielo, dice. Y se hizo ahí una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecerá en la ciudad. Y preparó Jehová, ¿verdad? Ve que su enramada no era muy buena. Preparó Jehová a Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza. Mire, ay Dios, todavía, tremendo, ¿verdad? Y así Dios prepara cosas para nosotros. Aunque estás enojado, pero todo berrinchudo, pero va a preparar para que no te pegue el sol, ¿verdad? Bueno, dice, y si ese hombre sobre todo, y le librase de su malestar, ¿verdad? Yo estoy teniendo piedad, misericordia, calmando, trabajando con uno, con nuestro carácter, y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Qué bueno es el Señor, que me ha dado la calabacera. Y es contento, ¿verdad? Cantando sus coritas ahí, su bocina de Bluetooth. Pero al venir el alba del día siguiente, se acabó el gozo. Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol, hermanos, preparó Dios, hermano, mire, aconteció que al salir el sol, hermanos, preparó Dios un recio viento solano y el sol hirió a Jonás en la cabeza. Imagínense, más estaba calvito. Híjola, ¿verdad? Y se desmayaba y deseaba. ¿Verdad? No aguantaba el calor. No aguantaba Jonás, hermano. Ay, mejor no me muero, hermano. Yo quiero un sobreviviente, yo creo allá de los que salieron de Egipto, ¿verdad? Y diciendo, mejor sería para mí la muerte que la vida. ¿Se da cuenta, hermanos, cómo muchas veces se parece a nosotros, hermano? ¿Verdad? Estamos bien contentos, estamos todo bien, hermano, estamos bien felices, ¿verdad? Estamos contentos, ¿verdad? Es que sí, como habla la chaviza, pues. Estamos contentos y felices, ¿verdad? Y creemos y vamos y le digo y prometemos y decimos, hermanos, pero cuando vienen las circunstancias, hermanos, no aguantamos, no soportamos. Tenemos un carácter muy malo, muy desordenado que Dios tiene que trabajar en nosotros. Y va a costar. Yo le digo, hermanos, es el proverbio que la vara, hermanos, ¿verdad? Va a alejar al joven de su necedad. Ese es un mensaje para el joven, ¿verdad? Yo digo, ¿en qué número, verdad? Cuando uno le pega con la vara al chamaquito, depende de lo que haga, 1, 2, 3 o... Le digo a los jóvenes, 1, 2 o 3. Dijo un muchacho, y si me pegan 10, 14, dijo, tía, no te quieren, le digo. Le digo, no, pues, le digo, no sé, le digo, no sé en qué número, ¿verdad? Yo no sé, si es el primero, pues, depende de mí, ¿verdad? Hermano, si yo no quiero, yo con solo ver, como dijo el pastor, ¿verdad? Su sobrinito, ya no me regañes, mejor pégame, ¿verdad? Es cuando le iba a pegar, no, ya ni me pegues ni me regañes, ¿verdad? Hermano, solamente usted y yo sabemos, si queremos evitar, hermanos, ahora, Dios para nosotros, los varazos de Dios, hermano. Sí, que duelen, pegan, cuestan, sí, y luego para recuperarse, sí, cuesta, hermano. Jovencito, ¿a poco no yo le digo a los jóvenes que yo bailaba tango, hermano? Parecía volador de Papantla. Ya le he dicho, ¿verdad? Ya les he dicho. Me agarraban del brazo, hermano, y yo brincando, despegaba mis piecitos del aire, así, del piso. Brincando, yo, en el brazo de, y yo, ay, y no, pues volando, hermano. Sentía que quería salir corriendo, hermano. Pero, ¿por qué, hermanos? Por la necesidad. Por la necesidad, hermano. Ahora, eso me dolía. Al siguiente día, una pomadita ahí ¿verdad? Y ya me alivianaba más o menos, ¿no? Pero seguía la siguiente, ¿verdad? Y así sucesivamente. Pero en el caso del Señor, hermanos, cuando Dios tiene que aplicar su disciplina, cuesta, hermanos. Y le digo muchas veces, hermanos, trae consecuencias, trae a cosas, hermanos, ¿verdad? Que muchas veces no podemos restaurar del todo, hermanos. Por eso, hermanos, es necesario aprender desde la primera. Amén. Desde la primera, dice aquí, hermanos, Jonás, hermanos, mire, Jonás, hermanos, él deseaba morir. Él no estaba aprendiendo la lección, hermanos.
Mire, desde cuenta, entonces dijo Dios a Jonás. Le dice, diciendo, mejor sería para mí la muerte que la vida, dice Jonás. Entonces dijo Dios a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera, Jonás? ¿Tanto te estás molestando? ¿Por qué no entiendes? Dice, él respondió, mucho me enojo. Que sí me estoy enojando, Señor. Que no entiendes tú mi situación. No entiendes mi condición. Hasta la muerte me enojo. Quisiera morirme mejor. Y dijo Jehová, tuviste tu lástima, le dice ahora el Señor a él, ¿verdad? Tuviste tu lástima de la calabacera, que en un día, dice, que en la cual ni trabajaste, ni tú la hiciste crecer, en un espacio de una noche creció, nació, y en espacio de otra noche pereció, ¿verdad? ¿Cómo te compadeces de esta calabacera que ni siquiera tú trabajaste? Ahora más yo, dice el Señor. Y esta gente es mi gente, es gente que yo creé, son personas, son humanos que necesitan de mí, decía el Señor. ¿Y tú crees que yo no voy a tener misericordia de ellos? Dice aquí, mire, y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas. ¿Se da cuenta, hermano? Que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda y muchos animales. ¿Se da cuenta, hermano? Dios tenía propósitos más grandes, ¿sí? Dios tenía sus razones del Señor, hermano, eran más grandes que los simples caprichos de Jonás, ¿verdad? Muchas veces nosotros nos enojamos, hermano, muchas veces nosotros relinchamos, nosotros hacemos nuestro berrinche, hermano, porque nosotros pedimos algo, hermanos, ¿verdad? Y Dios no lo hace, o Dios tiene otros planes diferentes, ¿verdad? Y nosotros nos enojamos porque nosotros estamos pensando en nosotros mismos. Jonás estaba pensando en él mismo nada más. Jonás no estaba pensando en la gente, en las personas, en el bienestar de los demás. Él estaba pensando solamente en su condición, en su bienestar, en el estar, hermanos, ¿verdad? En su comodidad. Hermanos, hay cosas más importantes que usted y que yo. ¿Sí? Hay cosas más importantes por las cuales Dios, hermano, nos tiene aquí y nos ha puesto a nosotros, que nosotros mismos, hermanos, ¿sí? Nuestra vida no es tan importante como lo que Dios va a hacer por medio de ella, ¿sí? Su vida, mi vida no es tan importante, hermanos, como lo que Dios puede hacer en el proceso que nosotros estemos vivos, hermano, ¿sí? Porque nosotros, hermanos, es una vida, pero nuestra vida Dios la puede usar para bendecir a otros, como también, hermanos, si usted no obedece, yo no obedezco, hermanos, también podemos afectar a otras personas. ¿Cómo terminó la vida de Jonás? ¿En qué terminó? ¿En qué concluyó todo? Ahí se acabó la historia. Siguiente libro, ya está Miqueas, ya otro profeta. No sabemos. No sabemos si siguió siendo berrinches, si se convirtió, si entendió la lección, ¿verdad? No sabemos. Pero aquí la pregunta no es Jonás. Aquí la pregunta somos nosotros, ¿verdad? ¿Nosotros vamos a entender la lección o vamos a seguir como Jonás? Siendo berrinche, quejándonos, culpando a Dios por todo, culpando a todos por todo. Porque es lo que sabemos hacer, ¿verdad? Culpamos a todos. Primero al que está al lado, ¿verdad? Y es que ella, dijo un hermano, por no decir yo. Y es que ella, es que mis hijos, es que la iglesia, es que los hermanos, es que la situación, es que el sistema, es que el gobierno, es que el mundo, es que Dios. Y queremos culpar a todo el mundo. Sin antes, hermanos, ¿verdad? El yugo es una cultura que tenemos desde Abraham, desde Adán. Pero, ¿verdad? Nuestra presidente, ¿verdad? ¿No se la pasa culpando también a todo el mundo? ¿Verdad? Ella dice, no, que los gobiernos pasados, ¿verdad? Dice ella. En vez de tomar su responsabilidad. Eso pasa, dicen por ahí un dicho, eso pasa hasta en las mejores familias. ¿Verdad? Aún eso, el sistema, hermanos, los presidentes que tenemos se la pasan culpando a otros. ¿Sí? Esto no es de hoy, ni es nuevo, hermanos. Todo el mundo pasa culpando a todo el mundo. Pero nadie es capaz, hermanos, ¿verdad? Le digo, de confrontar los problemas. A como venga. Tenemos que pagar las consecuencias, ni modo. Nosotros tuvimos la culpa, nosotros nos metimos en ese problema, pues hay que salir, ¿verdad? Pero van a tener que pasar eso, ni modo.
Hay que afrontar las cosas, hermanos, pero hay que tomar nuestra responsabilidad. ¿Sí, hermanos? Mire, vamos a terminamos en el libro de Job, hermanos. No hay nada como Job, hermanos. Aquel hombre, hermanos, ¿verdad? Él sí sabemos cómo terminó la historia, amén. Job, capítulo 23, hermanos. Sabemos cómo terminó la historia, hermanos, de Job, hermanos. Job, capítulo 23, hermanos. Ahí vamos a terminar nuestro mensaje el día de hoy, hermanos. Job, capítulo 23, mire lo que dice el versículo 10, hermanos. Mas él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Mire nada más. Dios va a tener que meternos a la forja, a la fragua, hermanos, para pulirnos, hermanos, ¿sí? Dice mi esposa, ándale, ¿verdad? Yo le digo, hermanos, que compartir, leer, decir, hablar es bien fácil, ¿verdad? Pero cuando uno está en la situación, su Padre mío, ya rescátame, ayúdame, ¿verdad? No, ese Señor, todavía no. Yo tengo un dicho, ¿verdad? No está en la Biblia, ¿verdad? Pero dice, bienaventurado el hombre que soporta la prueba. Porque cuando haya superado la prueba, le vendrá otra peor. Prepárate, ¿verdad? No, es que no le está invocando uno, ¿verdad? No, tampoco. No le está invocando, pero tienen que ser, son necesarias. Es necesario la prueba, es necesario el tropiezo para que seamos fortalecidos. Amén. Para que seamos fortalecidos. Mas él conoce mi camino, dijo Job, dice, y me probará y saldré como oro. Y vaya que Dios probó a Job, hermano. Mis pies han seguido sus pisadas, guardé su camino y no me aparté. Del mandamiento de sus labios nunca me separé. Guardé las palabras de su boca más que mi comida. Fue Dios prioridad en mi vida. Pero si Él determina una cosa, ¿quién lo va a hacer cambiar? Nadie, hermanos. Nadie. Dios le dijo, ¿sabes qué, Pablo? Vas a tener que sufrir tu enfermedad, quítamela. No, y Dios no quiere, y si Dios no quiere y punto. Amén. Y si Dios quiere bendecirnos también Él lo va a hacer. Aunque que la gente no quiere, hermanos, Dios va a bendecirle a usted también, hermanos. Sí, aunque muchos, dice el proverbio, ¿verdad? El justo dice, cae 7 veces, pero de todas esas lo librará el Señor. Sí, en el contexto, hermanos, ¿verdad? De que la gente muchas veces viene, le hace daño, lo roba, le hace maldades, le hace fechorías, pero aún así Dios lo vuelve a levantar. Amén. Del mandamiento de sus labios, dice el versículo 13, pero si Él determina una cosa, ¿quién lo hará cambiar? Su alma deseó e hizo. Él pues acabará lo que ha determinado de mí. Amén. ¿Cuándo? Eso ya no lo sé. Dios lo sabe. Amén. Y muchas cosas como estas hay. Dios tiene muchas cosas como estas que Él quisiera hacer. Oh, cuántas cosas Dios no quisiera hacer en nuestras vidas. Pero desafortunadamente no nos capacitamos o no estamos lo suficientemente fuertes para que eso pueda suceder en nosotros. ¿Sí, hermano? Por lo cual yo me espanto en su presencia, cuando lo considero, tiemblo a causa de Él. Por eso, hermanos, es necesario, como dice el versículo 21 del capítulo 22, ahí vamos a terminar, vuelve ahora enemistad con Él y tendrás paz, y por ello te vendrá bien. Amén. Deja de andar tú renegando con Dios como Jonás, deja de andar culpando a la gente, deja de tener pleito con Dios como lo hacía Jonás. No, mejor tú vuelve en amistad con Él. Habla con Él, haz las paces con el Señor. Vuelve en amistad con el Señor y tendrás paz. Y por ello te vendrá bien. Toma ahora la ley de su boca y pon sus palabras en tu corazón. Si te volvieres al Omnipotente, serás edificado. Alejarás de tu tienda la aflicción. Dice el 26, el 24, dice, tendrás más oro que tierra. Eso me interesa. Dirían algunos. Pues para Dios nada es imposible, ¿verdad? Nomás dile, Señor, prepárame porque si cuando agarro en diciembre mi aguinaldito, ¿verdad? Como que me desestabilizo. Ahora imagínate, te agarro un lingotito de oro, Padre mío, no lo vamos a volver a ver. Tendrá más oro que tierra, dice, y tendrá como piedra de arroyo oro de Ofir. El Todopoderoso será tu defensa, la protección, la presencia, la cobertura de Dios. Tendrás plata en abundancia, porque entonces te deleitarás
en Él omnipotente. En vez de estar renegando, te vas a empezar a deleitar, a disfrutar venir a la iglesia, disfrutar leer la Biblia, disfrutar apoyar en la obra misionera, disfrutar en nuestros ministerios, sirviendo, limpiando al Señor. Sí, limpiando la iglesia, hermanos, cocinando, haciendo lo que tenemos que hacer, hermanos. Vamos a empezar a deleitarnos en el Señor. ¿Ve la gran diferencia, hermano? Dice, entonces te vas a empezar a deleitar, le alzarás a Dios tu rostro, orarás a Él, y Él te oirá, y tú pagarás, una vez más, tus votos, tus compromisos. Determinarás a sí mismo una cosa, y te será firme, y sobre tus caminos resplandecerá luz. Cuando fueren abatidos, dirás tú, enaltecimiento habrá, y Dios salvará al humilde de ojos. Él libertará al inocente, y por la limpieza de tus manos, éste será librado. ¿Pero qué tiene que hacer? Volverse enemistad con el Señor, hermano. ¿Sí? Vuélvase enemistad con Dios, hermanos. Hoy en el nombre de Cristo yo se lo digo. Por la palabra de Dios, hermanos. Vuélvase enemistad con el Señor, hermanos. Dejemos, hermanos, ¿verdad?, de estar peleando. Dejemos de estar culpando, hermanos, ¿verdad? Ya usted no puede culpar, no puede culpar a su esposa y a sus hijos, ya los tiene. ¿Verdad? Ya no los podemos regresar, ¿no? No aceptan devoluciones. Ya estamos en una iglesia. Ya nos ha puesto Dios aquí, hermanos. Aunque diga el joven, yo no planeé nacer, ¿verdad? Yo no quise, pues ya ni modo, ya estamos aquí. Ahora por la pregunta o la decisión, hermanos, ¿verdad? En nosotros seguir, hermanos, servir al Señor, hermano. Amén. Yo le invito en el nombre de Cristo, hermanos, póngase de pie, hermanos. Una vez más, hermanos, yo le invito en el nombre del Señor, hermanos. Volverse enemistad con el Señor, hermanos. Hemos entendido, hermanos, a través de la vida de Jonás, una vez más. Dice el libro de Corintios, hermanos, que las cosas escritas están para nuestra enseñanza. Aún aquellos hombres que sirvieron a Dios, como Samuel, como Abraham, como Daniel, como aquellos profetas que sirvieron a Dios, como Noé, podemos aprender de lo bueno. También podemos ver los errores de otros, para que usted y yo no los cometamos. No suelen ser muy diferentes a los nuestros, hermano. Suelen ser parecidos a nuestra condición, en la cual muchas veces queremos renegar, hermano, y culpar a las personas, culpar a todo mundo. No queremos aceptar nuestra responsabilidad. ¿Cómo está su amistad con Dios, hermano? El Señor habla, ama la integridad, su comunión íntima es con los justos. Dios ama la intimidad, esa comunión, esa amistad. Cuando estamos cerca de Dios, hermano. Una vez más te digo, los problemas, las circunstancias, las tentaciones, las luchas son necesarias. Prepárate, fortalécete en el Señor. Acércate al Señor. No te sueltes de su mano, y que Él no te suelte de su mano. Él tiene mayor fuerza. Cuando pases por las aguas, dice el Señor, su palabra, no te ahogarás. Y si por el fuego, no te quemará. Mira aquellos amigos de Daniel, hermano, en el fuego. Dios no los libró del fuego. Dios los guardó en el fuego. Dios no evitó que Daniel cayera a ese gran foso de leones, pero Dios estuvo dentro de ese foso de leones. Tal vez usted dirá hoy en este día, o yo diré, Señor, quítame la angustia, la tribulación, el problema, la circunstancia.
Pero es justamente eso lo que te está haciendo volver tu rostro hacia Él. Y el Señor dice no. No. La respuesta es no. Porque así te tengo cerca. Así tengo tu atención. Si te la quito, te vas a ir. Si te la quito, te vas a olvidar. Tristemente, así eres. Y solamente así te puedo tener cerca. Solamente hasta que usted y yo aprendamos, hermano, es entonces que Dios quitará, hermano, nos librará. Mientras no aprendamos, hermanos, Dios tiene que seguir trabajando, porque Él no quiere la muerte del impío. Dios no quiere vernos morir, hermanos, después de haber estado en su camino, después de cantar, servir, decirle a nuestros hijos que sirvan, que vivan para Dios. Vernos el día de mañana renunciando a la fe que tanto profesamos. Él no quiere eso. Y va a luchar porque no sea así. ¿Qué tiene que hacer Dios? No sé. Pero Él no te va a dejar ir. Porque te ama. Porque me ama. Suficiente. Bástate mi gracia, dijo el Señor a Pablo. ¿Eres salvo? Confórmate con eso. Confórmate con eso. Lo que viene, lo que venga, ya es de más. Gracias, Padre Santo, por tu palabra, Señor. Gracias por tu consuelo, Señor. Gracias porque día a día nos enseñas y nos muestras, Señor, tu voluntad, Padre. Gracias porque nos tienes en tu camino, Señor. Porque te hemos entregado nuestro corazón y tú has entrado en nuestra vida y nos has dado salvación y algún día veremos tu rostro, Señor. Ese es el gran consuelo, Padre. Perdónanos, Señor Jesús, porque muchas veces hemos sido desleales, ingratos, malagradecidos, enojones, renegados, Señor. Si usted quiere darnos algo, Señor, así lo hará. Si usted no quiere, Señor, no lo hará. Fortalécenos y ayúdanos, Señor, para que dejemos un buen legado en nuestros hijos, en nuestros hermanos y en aquellas personas que tal vez están poniendo sus ojos en nosotros, Padre. Gracias, Padre Santo. Gracias porque tienes cuidado de nosotros, Padre. Despídanos en paz, Padre, y llévanos con bien a nuestros hogares. Que tu palabra, Señor Jesús, quede guardada en nuestros corazones, Padre. Y fortalécenos cada día, cada mañana, para seguir adelante, Señor. Para ser buenos padres, buenos esposos, buenos hijos, buenos siervos, Padre. Porque te lo pedimos, te lo rogamos y suplicamos en el nombre que es sobre todo nombre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, hermanos. Que el Señor les bendiga en gran manera.